fin de que intervenga en el procedimiento como demanda. La solicitud deberá ser formulada en la forma y en la oportunidad previstas en este código, con indicación del nombre, domicilio o residencia del demandado y de su vínculo jurídico con el imputado. El proceso civil da origen a dos acciones. Proceso penal, perdón. Da origen a dos acciones, la acción penal y la acción civil. La acción penal para el castigo y la acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causen como consecuencia del delito. Pero hay casos en que el responsable civilmente son solidariamente tanto el que comete el hecho delictivo, o puede ser civilmente responsable, no el que comete el hecho delictivo, sino que solo hay un tercero, y ese es el que se le llama el tercero civilmente demandado. Pero para esto, el tercero civilmente demandado, tiene que ser por provisión de la ley. Por provisión de la ley. ¿Alguna pregunta? Perdón, lo que quiero es de que me pongan un ejemplo. A ver a quién se le ocurre un ejemplo. Lick. Sí, Carlos. Como siempre yo, ¿eh? Fíjese que estaba pensando en algo como, por ejemplo, una pensión alimenticia. Por ejemplo, el que está obligado a cumplir con esa obligación, perdón, valga la redundancia, ¿va? Y no tiene los medios, podría hacerse cargo un tercero. Podría ser civilmente demandado un tercero, ¿va? ¿Qué piensan los demás? Pregúntale. ¿Qué piensan los demás? Bueno, escuchemos a los demás. ¿Sí, Araceli? Yo pienso, licenciado, que, por ejemplo, si a mi hijo de 16 años le autorizo, le firmo una carta poder para que se le extienda su licencia juvenil de manejar y él ocasiona un accidente, entonces sería yo demandada por los daños y perjuicios que él ocasionara en el accidente. Yo creo que ahí por provisión de la ley, creo que así es, y hay una, yo creo que, no sé cómo sea ahora, ya no veo cositas de esas, pero antes se hacía responsable los padres por los hechos que pudieran haber sido cometidos. Había una declaración de algo de eso a la hora de tramitar la licencia. Carlos, repítame su caso, por favor. Claro, Lick. Yo le comentaba que en el caso de una pensión alimenticia, el obligado no está en condiciones para cumplirla, se puede hacer cargo un tercero. O sea, por ejemplo, pero dice, es que fíjese que la norma dice, quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona por provisión directa de la ley. ¿Y quién es el responsable en la pensión alimenticia? pues el demandado, ¿verdad? El obligado, diríamos, no el demandado. El obligado. El obligado, no hay otro. Ajá. Por provisión de la ley dice, mire, si no puede usted, tal vez puede su papá, su mamá, su tío, un cuate que le haga el favor, no.
Dice Lick, yo no sé qué pasó una vez, así breve le voy a contar algo que sí pasó. Fíjese que con lo que decía Araceli, me vino a la mente un caso que hubo en Escuintla de un muchacho, ya, no era mayor, ya estaba por cumplir 18, pero cometió un homicidio, ¿verdad? Y Bueno, pero eso, el papá se hizo responsable, y fíjese que el papá, él fue a la cárcel en lugar del hijo. puchica usted. Eso para mí fue raro, extraño realmente, pero sí pasó, fíjese. No sé cómo lo manejaron realmente. Sí, no, ahí habría que ver, porque ¿cómo se llama ahí? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué si la acción penal es intrascendente? Exacto. No trasciende a otras personas, pues, solo al responsable del hecho. Salvo que hubiera alguna autoimputación ahí, pero tampoco puede ser que se esté autoimputando usted de hechos delictivos, ¿verdad? A ver cómo se manejó eso, pero bueno, eso es ajeno a este ejemplo, ¿va? Sí, habría que ver. Uh-huh. Miren, pero con esto, sí, Carlos. Con esto que yo le decía, lo de la pensión, entonces no podría ser responsable, no podría hacerse responsable a alguien más. No tiene que pagar usted, Carlos, entonces estoy haciendo loco. ¿Qué se me hace que es su caso, dice? Me cachó. No, hombre, no sea así, hombre. No, en serio. No, sí, es que me sonaba que podría hacerse responsable a alguien más. No, en este caso no. El tercero civilmente demandado, el ejemplo clásico es el transporte colectivo o el transporte pesado. El piloto del bus o del cabezal, del tráiler, es el responsable penalmente y solidariamente con el dueño de las responsabilidades civiles. Penalmente el que va manejando, ¿sí? O puede ser en cualquier vehículo. Pero el tercero civilmente demandado es el que, ¿cómo se llama? El que tiene por provisión de la ley. Dice, todo daño debe repararse. Eso está en el Código Civil, todo daño debe repararse. Y el responsable es el dueño. Entonces, por ejemplo, en el caso de los hechos de tránsito, y les voy a poner un ejemplo. Le voy a poner otra vez el ejemplo del cabezal que tiene un accidente con uno que va manejando una moto, el de la moto se muere, se lo lleva traumatizado a un centro médico, la moto está inservible, el Ministerio Público investiga, porque el piloto huye, ¿sí? Él es responsable penalmente y solidariamente de responsabilidades civiles, pero como huye, llega un momento en que tienen una orden de captura, y la orden de captura no sabemos cuándo se va a hacer efectiva. Entonces yo, ofendido, digamos, la esposa del que murió en la moto, opta por demandar en lo civil. Entonces demanda al tercero civilmente, por eso le llama tercero civilmente demandado. ¿Por qué? Porque él es el que va a responder por los daños y perjuicios. Entonces le demando lo que yo considero conveniente. Demando, me declaran la sentencia en un juicio ordinario y finalmente, tengo que ejecutar la sentencia en contra de ese responsable, porque el otro, o si me espero a que venga el otro, que lo agarren, ya se fue para los Estados Unidos mojado y ya no viene, me quedo ahí silbando en la loma, como dicen, ¿sí? Entonces, ese es el tercero civilmente demandado, que por provisión de la ley es responsable de los daños que se han causado. El ejemplo clásico es este de las responsabilidades de los hechos, en los hechos de tránsito. Y si están los dos leaks, siempre puedo demandar al tercero. Ahí, En este caso, ahí si mal no estoy, son solidarios. Solidarios, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Si no, solo al otro va. Le embargo el camión de una vez. Y a ver qué otros bienes tiene. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta? Lick, podría, por ejemplo, si hay como decía usted, va, que atropellaron al motorista y demos el caso que muere, va,
Entonces se le puede seguir el proceso al chofer por un homicidio culposo, pero ya en la vía civil, para cobrar los daños, o sea, el resarcimiento de daños, que digamos que se nieguen a pagarlo, de ahí sí se puede mandar al dueño. Yo directamente al dueño demandaría. Pero imagínese que se agarra al chofer, él es el que... Ay, Dios, pero el chofer solo tiene su sueldo, en cambio el dueño tiene una flota de camiones. Y estoy demandando unos 2, 3 millones de daños y perjuicios. ¿Para qué voy a demandar al piloto si el piloto solo vive de su sueldo? Bueno, hay agravantes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no le damos el consultor técnico, por favor, ¿quién está leyendo? Araceli, en el artículo 141. Con gusto, licenciado. Consultores técnicos, artículo 141. Si, por las particularidades del caso, alguna de las personas considera necesario... alguna de las partes considera necesario ser asistida por un consultor en una ciencia, arte o técnica, lo propondrá al Ministerio Público o al tribunal, quien decidirá sobre su designación, según las reglas aplicables a los peritos, en lo pertinente, salvo que sea legalmente inhábil conforme a este código. El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones durante su transcurso, pero no emitirá dictamen. Los peritos harán constar las observaciones. En los debates podrá acompañar a quien asiste, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo propuso. Bien. A ver, quiero ejemplos de un consultor técnico. A ver qué se les ocurre quién es su consultor técnico. Es la persona que es conocedor de una ciencia, arte o técnica. Ciencia, arte. ¿Podría ser un doctor? Puede ser un médico, precisamente, puede ser un médico. Y un ejemplo, ¿en qué no podría servir un médico? Para especificar la causa de una lesión o muerte y cómo se pudo haber producido. José. Sí, que, bueno, podría ser también como que un perito, ¿verdad? Dentro del proceso, en el caso por ejemplo, de los casos de femicidio, un psicólogo, ¿verdad? Propuesto por la defensa. Siempre y cuando no emita dictamen. Claro. Porque si no se vuelve perito. Si emite dictamen, se vuelve perito. ¿Sí? Licenciado, disculpe, sí. También pudiera ser... Sí, Jackie. Hay audiencias de sordomudos. ¿Pueden ser los intérpretes? Ese sería un traductor, digamos. Un intérprete, traductor no. Okay. Un consultor técnico es el que es experto, digamos que es conocer de una ciencia, arte o técnica. Digamos que puede ser que estén practicando una auditoría en mi empresa. ¿Será que conozco yo de auditores, de estados financieros, estados resultados? ¿Será que conozco de costos? No, esos son auditores. Entonces me auxilié. Y fíjense que me recuerdo de un caso. Tenía una exalumna y que yo le asesoré su tesis y recién graduada llega a mi oficina, mire, fíjese que y teníamos una relación ya reciente por la asesoría de tesis, su graduación y todo eso. Llegó conmigo y me dice, mire, fíjese que tengo un asunto que me están planteando, pero no me atrevo a llevarlo me da miedo, me dijo. Y que es tal y tal cosa. Platiquemos, le dije. Mire, fíjese que los señores quieren que almorcemos.
vamos a almorzar. Era una cadena de venta de electrodomésticos. Pero los señores, los dueños, era sobre una auditoría de la SAT. Entonces, como habían anomalías por ahí y tenía hecho un relajo todo, él decía, pero es que usted sabe de contabilidad. Me decía, no, yo no sé de contabilidad. Entonces no puedo, me decía. Entonces le decía yo, mire, y si hubiera sido un muerto, yo no soy médico, soy abogado. Porque no puede ser que el abogado sea médico, agrónomo, ingeniero, auditor, que sepa de todo. Valuador de joyas, valuador de esto, conocedor de esto, conocedor de tanto que puede haber en la ciencia, en un arte o una técnica. Un técnico de laboratorio, un valuador de joyas, un conocedor de joyas, un técnico en mecánica de motores de aviones o de experto en velocidades de vehículos, qué sé yo, qué tanto puede haber. Pero es que si no, ¿cómo vamos a hacer? Y no le cabía, pero vamos a poner a un auditor. ¿Usted tiene auditor? Sí tengo. Y confía en él. Si no confía en él o no es tan bueno, yo tengo buenos auditores, le decía. Almorzamos, platicamos, se nos fue la tarde, tomamos un café, nos tomamos un pastelito. Y los señores eran evangélicos y se pusieron a orar. Y le pidieron mucho a Dios que los iluminara para escoger a la persona correcta, etcétera, etcétera. Y nosotros ahí, y finalmente nos dijeron, vayan ustedes. Y le puse un auditor. Porque el consultor técnico, su función es supervisar, digamos, en una auditoría, se está practicando la auditoría. Yo no voy a emitir dictamen, yo consultor técnico, sino que voy a decir, mire, ese procedimiento que está utilizando ahí está malo. Porque los costos, para determinar los costos y gastos, el procedimiento es así, así, así. Y usted está utilizando el método tal y tal, que ese ya no se utiliza. Ahora se utilizan las normas NIF, que se utiliza esto, que se utiliza el otro, etcétera, etcétera. Qué sé yo, cuánto pueda tener de conocimiento de eso. En eso consiste ¿cómo se llama? El consultor técnico. Hay un consultor, por ejemplo, ahorita me recuerdo de les voy a contar una anécdota. Quique, no me recuerdo el apellido. Era un hombrón ahí en la facultad, con una gran barba, le decían el talibán. En el curso práctico yo hacía debates. Los hacía entre semana, los días que teníamos clase, y los días sábados de 7 a 7, 8, 9 de la noche, según el tiempo que alcanzara el debate, y domingos también nos reuníamos con todas las clases ahí. Lleno mantenía mis clases yo, debatiendo, hacíamos debates, les digo, muy apegados a la realidad. Y me acuerdo mucho de este Quique, porque les voy a hacer la pregunta a ustedes, a ver si la saben. Él era un experto él era el abogado defensor sobre un robo de joyas, era el caso. Y había un perito, que era una señora, y el perito era un experto en joyas. Y la primera pregunta que le hace Quique, le dice, ¿usted perito en qué es? Perito en joyas. ¿Esa es su especialidad? Sí. ¿Cuántos años tiene de experiencia? 15 años. Bueno, con tanta experiencia que tiene, entonces, usted me puede decir que es un quilate. Y la señora se quedó asustada. Y todos ahí a la expectativa. Respóndame, ¿qué es un quilate? A esas alturas esta señora ya necesitaba de un jumbo de pañales desechables, porque no sabía qué hacer. Entonces le dice, contésteme entonces, señor juez, que conteste la pregunta, porque tenía jueces de ahí, conteste la pregunta. Y se pone toda nerviosa y dijo, no sé. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué es un quilate? Porque ahí tienen sus joyitas, tienen sus anillitos de 15, de 18 quilates.
Tiene sus medallitas. Quilates es la... Perdón. Sí, Leonel. Dale, compañero, pero Sí, Leonel. Perdón, Vic. El quilates es la unidad con la que se mide la pureza del oro, Vic. Entonces, ¿qué es un quilate? ¿Qué, si Araceli? es el grado de pureza de un metal precioso, Lick. ¿Pero un quilate qué es? Uno. Porque hay 18 quilates, ¿verdad? El peso sería, Lick, de un diamante, de una joya. Hablamos, quilate es y un si peso. hablamos del oro, ¿qué sería? No del oro que tiene mi mamá aquí, que a veces de repente a esta hora ya no hace bulla, pero en la primera clase todavía hace bulla el oro. Carlos, ¿qué pasa, Carlos? Que no me dice que es un quilate. Si se refiere Un a quilate. yo como Carlos Lick, ¿A qué otro Carlos hay? Pues hay otros Carlos, pero que no hablan. Nosotros usted es el que nos interviene en la clase, Carlos. ¿Qué es un quilate? Lick, la verdad le digo, no sé qué es un quilate. Yo conozco cuestiones forenses, pero no de quilates. Entonces no es un experto en una técnica, un arte o ciencia. Sí, pero pregúnteme, por ejemplo, de psiquiatría forense, de medicina forense o de balística forense. Yo sé un poco de eso, ¿verdad? Pero de quilates, sí, no sé. La verdad le digo. Pues fíjense que esa vez que Quique preguntó, ¿y qué es un quilate? Entre más quilates tiene el oro, es más pureza la que tiene de oro. Sí, más purezas del oro. ¿Y el oro cuántos quilates tiene? Conoció hasta de 24 quilates. 24 quilates. Entonces, un quilate es la 24ª parte del oro. No, porque es la pureza que Por tiene, eso o sea, es es la más pureza. puro el oro. Por eso, un quilate es de 24 quilates, es la pureza del oro. Usted tiene razón, Por es la ejemplo, pureza. es la pureza del oro. En cambio, cuando dice, por ejemplo, 14 quilates, Porque el oro tiene es una muy bueno. aleación. Pero ya cuando tiene 10 es más bajo, es más baja la pureza del oro. Sí, entre más sube es más porque tiene, ¿cómo se llama? Tiene aleaciones. El oro puro es de 24 quilates. Pues por ahí va el asunto. Lo importante aquí es que sepamos qué es un consultor técnico. Si yo no sé o no tengo conocimiento de lo que estamos discutiendo, pues me voy a asistir de un consultor técnico. Y el consultor técnico, pues obviamente, en la fase de investigación hará las observaciones pertinentes en lo que se está realizando, en la investigación que están realizando los peritos, si es que es necesario, porque digamos, pongámonos a pensar en la institución específica del Ministerio Público, en el INASIF. El INASIF tiene un grupo de auditores, por ejemplo, y van a nombrar a un grupo de auditores que son los que van a ir a auditar a mi empresa. Pero yo no los voy a dejar solos. Entonces voy a pedir que se nombre como consultor técnico a un auditor. Y al nombrarlo, él tiene derecho a estar presente en todas las diligencias que están realizando y hacer las observaciones pertinentes, porque él no va a emitir dictamen. Quien va a emitir el dictamen van a ser los peritos que nombró el Ministerio Público. Él no va a emitir dictamen. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora bien, si es en el debate, porque yo no estoy satisfecho con la forma en que lo llevaron, etcétera, etcétera, yo no puedo hacer las preguntas técnicas. No puedo interrogar. Y no es que no pueda, sino que no tengo la capacidad para preguntar, por ejemplo, de si es un médico forense, cuál fue la causa de la muerte, qué método utilizó, qué técnica, etcétera, etcétera. Eso lo va a hacer mi consultor técnico. Él va a hacer las preguntas
pertinente si es en el debate. Si es en la investigación, va a ser las observaciones pertinentes que considere y que queden en el acta. Porque esto me va a servir a mí para el futuro. Miren, en su oportunidad se dijo que tal y tal y tal cosa, que eso no era así, por tales y tales circunstancias. Porque esto lo vamos a ir a discutir al debate, y ahí es donde se va a ir a debatir. ¿Se entiende eso? ¿O tienen alguna duda de que es un consultor técnico? Es la persona conocedora de una ciencia, de un arte o técnica. ¿Alguna pregunta? Pregunten, jóvenes. No hay preguntas, pasamos al 112, Araceli. Cuando no, Sí. cuando pregunto se pregunta, si no, y no preguntan, yo asumo que todo está bien. 112, policía. Sí, 112. La policía. Bien. Función. Policía por iniciativa propia, en virtud función de una denuncia o por orden del Ministerio Público, deberá, numeral 1, investigar los hechos punibles perseguibles de oficio. Numeral 2, impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores. Numeral 3, individualizar a los sindicatos. Numeral 4. Sindicados. Perdón. No, eso es el código, yo lo reformaba hoy. Es que hay mucha lluvia acá, ¿verdad? Si no escucho, ni miro bien. Numeral 4. Reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación o determinar el procedimiento sobre seguimiento. Y, numeral 5, ejercer las demás funciones que le asigne este código. Si el hecho punible depende para su persecución de una instancia particular o autorización estatal, regirán las reglas establecidas por este código. Los funcionarios y agentes policiales serán auxiliares del Ministerio Público para llevar a cabo el procedimiento preparatorio y obrarán bajo sus órdenes en las investigaciones que para ese efecto se realicen. Estamos. Entonces la policía, yo creo que lo más rescatable de esto es que son auxiliares del Ministerio Público en la investigación, porque dice investigar los hechos punibles, Ministerio Público, impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a sindicados. Ahora, cuando estamos hablando de la prevención del delito, dependen de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. Esto es ejecutivo. Entonces, con esto estamos prácticamente terminando de ver quiénes son los sujetos procesales. Vimos al juez, al Ministerio Público, vimos al imputado, vimos al defensor, vimos al querellante adhesivo, vimos al querellante exclusivo, vimos al tercero civilmente demandado, vimos a los consultores técnicos y vimos a la policía. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda o alguna pregunta, jóvenes, relacionado con esto? A mí me satura. ¿Le saltó? ¿Dónde le saltó? Vamos a ver. No, yo me puse a imaginar con respecto a las deudas. Digamos, cuando los créditos tienen ¿cómo se le llama? Está el fiador y el deudor principal y el fiador. ¿verdad? Y cuando cuando deja de pagar el deudor, ¿no puede ser ese también como un tercero civil demandante, no? No. Sí, exacto, perdón. No.
Eso es civil. Lo que usted me está planteando es materia civil. Yo en civil hago un contrato de mutuo donde me reconozco deudor de una persona y tengo un fiador. Tengo un fiador que su función es pagar si yo no pago como deudor principal. Puede ser que sea fiduciario o que yo dé una garantía real, que puede ser una hipoteca o puede ser una prenda, ¿sí? Pero esto es civil, mi querida Sandrita. No tiene nada que ver con Ah, no aplica ahí. Ah, ok. no Solo esa era mi aplica, duda. no aplica. Esto es civil. Lo que usted me está planteando es civil. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Porque si no hay preguntas, pues estamos por terminado esto y seguimos con lo que... ya con otro punto. Yo no sé, yo siento que vamos bien poco a poco ahí. Poco a poco vamos caminando y vamos avanzando. Ya alguien me decía que la próxima semana empiezan los exámenes, los segundos parciales, ¿verdad? Sí, Lick, ya empiezan. Ya empiezan, la chucha. Y después los finales, y ya entra el frío y el fin de año. Lick, yo solo quería hacerle una pregunta con respecto a su forma de calificar, si el programa lo tiene usted ya establecido para que responda a las preguntas o usted mismo las hace. ¿Cómo así yo mismo las hago cuáles? Me surgió esa duda, ¿va? No, eso mire, no me brincó, me surgió. mire, eso no le brincó. Sí, cabal, me No, surgió. No, mire, es que fíjese que yo hago el examen y después hago la clave del examen y quien califica es el sistema. pues, lo tiene programado. Así es. Es que saqué 18 puntos, Lick, y estoy pero bajando libros. ¿Por qué no? No te pude haber fallado tanto. ¿Y sabe cuánto sacó? Yo sé, 18. Pues tal vez es lo No. único que sé. No, usted sacó 14. ¡Hala! Menos todavía. Es que habían 4 preguntas que tenían problema y en lugar de... Había una que había que poner una fecha que era de selección múltiple y era de respuesta corta. Entonces lo que hice fue mejor ponerle a todos donde la pregunta no estaba clara o tenía la respuesta que yo obviamente me debe haber equivocado, que no puse poner respuesta corta y parecía ahí como que fuera de selección múltiple y solo había una opción. Mejor opté por ponerle los puntos a todos para que no tuvieran, porque yo sabía que alguien me iba a reclamar y de hecho me han reclamado algún, mire, fíjese que tal pregunta y me lo han escrito. Entonces, cuando hice la clave me percaté de que habían algunos errores y esos errores eran en 4 preguntas y esas 4 preguntas se las puse buenas a todos, las hayan sacado buenas o malas para, Sí, no tener problema. Pero 18 puntos, Carlos, es un buen punteo. Pero, entonces, mire, fíjese que yo hice un análisis. Como recuérdese que lo que uno realmente puntea es lo que ha aprendido, ¿verdad, Lick? Sí. Entonces dije, chica, no he aprendido nada. Hay equivocaciones ahí muy crasas. En la experiencia que tengo hay equivocaciones. Sí, crasas. ¿verdad, Lick? Sí. Porque fíjese que yo no le contaba, pero llevo la simultánea y también llevo derecho procesal en la otra carrera. ¿En qué otra carrera? Ahí yo llevo criminología y criminalística. Ajá. Aparte de esta, de derecho. Ajá. Pero la llevo simultánea, pero también llevo derecho procesal penal 1, allá sea la misma. Solo Ajá. que allá no he dejado ni un punto, pero aquí me sorprendí de veras. Asustado estoy. No sé ni cómo ir ahorita. Lo que pasa es que aquí sí está estudiando. Aquí sí tiene que estudiar y allá no. Bueno, mejor no le cuento. No sé qué enfoque le dan allá al procesal penal en criminalística, pero aquí Lo que pasa es que allá vamos bien rápido, ¿verdad? Ya ahorita vamos por las apelaciones hasta la casación, por ahí vamos viendo, ¿verdad? Sí, allá pues, la cuestión va así bien rápido. Sí, yo no soy de ese criterio, yo soy del criterio de ir poco a poco, pero que me vayan entendiendo. Yo no sé, y le hago la pregunta a usted concretamente. ¿Está entendiendo lo que hemos estado dando aquí? Honestamente le voy a decir,
He entendido bastante, pero hay muchas cosas que me han quedado ciertas dudas. Por ejemplo, hubo algo que no discutimos, sino que intercambiamos opiniones con usted sobre la acción. Que yo le dije que la acción, pues yo había planteado la falta de personalidad, le dije a usted, y usted me dijo, no es la falta de acción. Por ejemplo, ahí yo sí, créalo que quedé tambaleando. Y Ahí eso, sí quedé tambaleando. y eso lo vamos a ver hoy. Buenísimo, buenísimo. Eso lo vamos a ver hoy. Buenísimo, porque sí, Eso créalo, lo yo siguiente, no quiero sacar 100, yo quiero aprender. correcto, fíjense que para todos, para mí, lo importante es que hay 117 personas ahorita aquí conmigo, 116, y somos más de 200. ¿Qué pasó con los otros 100? ¿Qué pasó con Entra los solo al otros 100? examen. ¿Qué pasó con los otros 100? La evaluación, ¿saben cómo debería ser? Los que están presentes, los que están oyendo, los que están participando, los que están preguntando. Pero desafortunadamente el reglamento dice que para promoverse de un semestre inmediato inferior a uno superior hay que poner un test y hay que valorarlo. Los nervios. Tengo 38 tests, les decía, que no tienen datos. Y alguien me ponía, ay, fíjese que yo no me recuerdo si puse mis datos por los nervios. Y así es, a mí me pasaba, yo me ponía nervioso también. Pues es algo natural, ¿no? Sí. Es algo natural. Entonces, los nervios me pueden traicionar en la respuesta de una pregunta. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿cuándo se puede dictar la prisión preventiva? ¿Cuando se detiene al procesado? ¿O cuando no sé qué? ¿O ninguna de las dos? ¿O las dos anteriores? Y todos se van por la lógica cuando se detiene al procesado. Y no es cierto. La prisión preventiva se dicta después de oír al sindicado que haya motivos racionales suficientes para creer que el hecho sea punible y que haya motivos racionales suficientes para creer que participó en el hecho delictuoso. Si no han leído y no han leído esa pregunta, no la van a responder, la van a responder por lógica, y por lógica la van a tener mala. Sí. Y así hay muchas preguntas ahí, Carlos. Entonces, sí, tienes razón, que tiende a confundirlo a uno ahí, ¿va? Entonces, no confundirlo, sino que yo, no, pero en el momento, yo lo que pretendo es de que todos lean, estudien, para que tengan seguridad en lo que van a contestar. Ese es el gran objetivo. Para que meridianamente nos preparemos un poquito, porque no es lo mismo estar allá en la clase que estando aquí. Y créanme que yo logro bastante.